Tema 11. Etapa virreinal. El arte novohispano. El arte novohispano tuvo lugar en España durante el virreinato llamado Nueva España, entre 1535 y 1821, abarcando desde Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah, extendiéndose a México hasta Costa Rica. Sus manifestaciones fueron regidas por las órdenes religiosas de la Iglesia Católica, basada en los franciscanos, dominicos y agustinos. De esta manera, la corona y la Iglesia fueron los primeros mecenas del arte novohispano. En cuanto a la arquitectura de la ciudad, se comenzó a construir bajo el diseño de un tablero de ajedrez, donde en el centro estaba la iglesia, las casas de los fundadores, el ayuntamiento y el palacio regidor, mientras a su alrededor se encontraban los barrios, mercados y casas de los habitantes. La escultura. Dada la conquista de América, fue necesaria la producción de imágenes religiosas para las nuevas iglesias, conventos y procesiones que se llevaban a cabo durante esta época. En las primeras esculturas del siglo XVII predominaban el movimiento con paños de vestimenta y pliegues, pero gran parte del cuerpo humano. Dentro de esta técnica se usaban pelos, dientes y pestañas naturales, ojos de vidrio y telas para vestir a los santos y dar mayor credibilidad a la figura. Durante la etapa virreinal, la pintura que tuvo más apogeo fue la pintura mural. Los principales temas que se abordaban en esta pintura eran la vida y la pasión de Cristo, que cubrían estrechos muros de claustros, carzonas e iglesias, aunque también fue pintada en papel para documentos jurídicos, históricos y científicos. Los pintores de esta época se dividieron en cuatro: los imaginarios, que dominaban los procedimientos técnicos para la preparación del material y manejaban el dibujo, anatomía y perspectiva; los doradores, encargados de las enmarcaciones y los retablos; los fresquistas, que eran los de la pintura mural; y por último, los argueros, que pintaban los lienzos sin bastidores para usarlos como tapices. Una técnica que resaltó en esta época fue el esgrafiado, que era una técnica decorativa empleada para recubrir exteriores con formas repetitivas sobre el muro. Se hacían incisiones en la pared, dando las formas de figuras. Hubo muchos pintores destacados, entre ellos Francisco de Zurbán, quien retrató solamente temas religiosos, influido por Caravaggio. Su estilo pertenecía a los manieristas italianos. Dentro de sus pinturas figuraban San Francisco arrodillado, la visión de Pedro Nolasco y la defensa de Cádiz, entre otras. El arte barroco es el movimiento de la reforma y libre expresión, contrario a lo clásico por tener falta de orden. Este arte corresponde a la época del desarrollo del nacionalismo moderno en muchos países, en donde se utilizaba una forma de gobierno denominada absolutismo. Es un sistema político en el cual el poder residía en una única persona, el rey, que no rendía cuentas a la sociedad. Este movimiento surgió en Italia y posteriormente se difundió a toda Europa, caracterizándose por su gran desarrollo técnico y complejidad en sus obras. La Iglesia y Roma se convierten en cabeza única del cristianismo, creando en el hombre un sentimiento de inferioridad, desprotegido y temeroso, sobre todo ante la muerte, la cual es utilizada como tema favorito para las iconografías. En la arquitectura predominan algunas características que determinan la decoración, que son las líneas curvas y retorcidas, sustituyen los espacios cerrados por abiertos, las paredes son adornadas con espejos, agujeros, etc. Los jardines son usados como medio de decoración arquitectónica, pasillos verdes y flores que forman figuras. En la pintura barroca, las formas son voluptuosas y exageradas, las figuras cobran expresividad. Se busca representar la realidad mediante un acentuado naturalismo, recurriendo para ello lo viejo o incluso lo feo. El color se convierte en el principal protagonista de la pintura,
dejando definitivamente el dibujo en un segundo plano. Los contornos se esfuman en rápidas pinceladas. El dominio de la tercera dimensión, del volumen y la profundidad es absoluto. Por último, podríamos agregar que durante la época barroca, la técnica protagonista es la pintura al óleo sobre lienzo. En la escultura barroca, los temas tienden a ser más profanos y mitológicos, en donde el desnudo adquiere una particular importancia. Las características de esta serían que se impuso el realismo en las representaciones, a las que se dotó de rasgos físicos y movimientos naturales. Todos los detalles del cuerpo humano se representan minuciosamente, reflejados en desnudos en estado puro. La naturaleza se presenta tal como es, dejando a un lado la idealización. Las representaciones mostraban un gran patetismo, se exaltaron los sentimientos y se dio mucha teatralidad a los gestos. Una de las características más importantes es que las figuras adquirieron gran movilidad, energía y vitalidad. Se hizo muy habitual que éstas se engarzasen unas con otras formando composiciones muy complejas. Se impuso el gusto por lo teatral y las composiciones se pensaban como auténticas escenografías, es decir, como decorado para una representación teatral. El neoclasismo fue el estandarte de la Revolución Francesa y la Ilustración durante el reinado de Napoleón. Descubrir las ruinas de Herculano y Pompeya en 1738 fue un hecho muy importante, pues a base de esto se despertó un gran interés por las artes clásicas en Europa, en donde las réplicas hacia las creaciones romanas y griegas fueron aumentando hasta llegar a lo que hoy se conoce como el neoclásico. En cuanto a la arquitectura, esta responde a dos necesidades herederas por la Revolución, que es la revaloración de la historia y la ruptura del tradicionalismo como resultado del régimen antiguo. Existieron tres tipos de columnas que fueron las más usadas, que es la corintia, las jónicas y las dóricas. La corintia era una columna muy ornamentada, la jónica se le reconoce por sus dos volútulas o espirales, y las dóricas era lisa y de puro estilo griego. Además, en esta etapa se construyeron muchos monumentos muy importantes, como el Panteón de París, la iglesia de Madeleine en París, el Capitolio de Washington, entre otros. La pintura neoclásica alcanzó su mayor desarrollo en Francia, destacándose por la perfección del dibujo frente al color. Dentro de los pintores famosos de este movimiento destaca Francisco de Goya. Él comenzó a realizar sus pinturas en el rococó y terminó en el romanticismo. En el ordenamiento de sus pinturas todo estaba agrupado en triángulos, cuadros y rectángulos con el fin de distinguir a los personajes de dichos cuadros. Dentro de sus cuadros se encuentran la familia de Carlos IV, pinturas históricas, los fusilamientos del 3 de mayo y destacan entre sus obras más famosas destacan La maja desnuda y La maja vestida, que actualmente se encuentran expuestas en el Museo del Prado en Madrid, España. Estos cuadros se hicieron famosos porque levantaban mucha polémica por su desnudo que mostraban, ya que era el primer cuadro que se pintaba con una mujer desnuda sin tratarse de un ser mitológico, sino de un ser real. Sin duda alguna puedo decir que esta obra es demasiado audaz para su época,